Atención, porque los ocupas también se van de vacaciones y precisamente lo hacen en la zona del Levante, de la costa de la región de Murcia. Los agentes de la propiedad inmobiliaria denuncian un repunte de esta ocupación en la zona del interior. Además, hoy vamos a hablar en unos minutos de ocupación de alto standing. El movimiento Ocupa es una reivindicación social por el derecho a la vivienda, pero como todo movimiento va derivando y hoy ocupan personas que no pertenecen a ese movimiento propiamente dicho, por pura necesidad o como medida de presión a propietarios a los que se llega a exigir importantes cantidades de dinero para recuperar su propiedad. El último grito en ocupación son las viviendas de lujo en la Costa del Sol. Las actividades que durante la ocupación se llevan a cabo en esas viviendas pueden ser, además, ilegales. El Ocupa, en general, tiene una protección legal en España que impide al propietario recuperar su casa inmediatamente. De hecho, ha habido muchas familias que no han podido disfrutar de su periodo vacacional, extranjeros que al llegar a su residencia de verano se la han encontrado ocupada. Por eso, ha habido casos en los que han sido los mismos propietarios quienes han llegado a ofrecer altas sumas de dinero a los ocupantes para que desalojaran la casa. Y ha habido ocasiones en los que los ocupas las han rechazado. Aunque en el mayor de los casos, hablamos de Marbella, es que sean los ocupas quienes extorsionen a los propietarios exigiéndoles allí entre 50 y 100.000 euros para devolverles la casa. Una situación que se agravó con el inicio de la pandemia, en cuya mayor incidencia no se podía actuar de ninguna manera. En ese tiempo los ocupas de lujo encontraron un filón que no han dejado de explotar hasta hoy. Pues para hablar de este asunto tenemos con nosotros al presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de la región de Murcia, Jerónimo Jover. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días, sí. Bueno, ya a la hora que es, a la 1:20, casi buenas tardes ya. Bueno, hablamos de los ocupas que se están haciendo con la zona del litoral, de la costa. Son listos, los ocupas. ¿Qué tipo de viviendas son su objetivo? Pues, a ver, podríamos hablar que hay varios tipos de ocupas. Desde los ocupas que lo hacen por necesidad, los que los hacen alquilándole un piso a una mafia que lo ha ocupado previamente y que prácticamente le está dando cobertura legal, y luego ya los jetas totales, que son los que no necesitarían ocupar, que les sale más barato que alquilar y que se meten en viviendas de lujo incluso, como habéis comentado en el reportaje. Sí, o sea hablamos en este caso de ocupas de alto standing, lo hemos visto también en noticias nacionales, por ejemplo, ocupas que entran en villas de lujo, en mansiones, por ejemplo, en Marbella, en Puerto Banús, y esto se está convirtiendo en un problema grave, ¿no? Eso nos ocurre también en Murcia, no hay que irse tan lejos, en la Manga también ocupan villas buenas, ¿eh? Y el problema principal es que, tal y como está la legislación, quien tiene todos los derechos es el ocupa, no el propietario. Con lo cual, el propietario está vendido. Cree que simplemente por tener la escritura, por tener la propiedad de la casa, tiene derecho, que sería lo lógico, pero, por desgracia, lo que ocurre es todo lo contrario, que a quien defiende la ley es al que está ocupando ilícitamente, con periodos tan largos que, efectivamente, como habéis dicho en el reportaje, se piden sumas increíbles por recuperar la propiedad, porque si no saben que van a estar 2, 3 años sin poder recuperar su propiedad, no saben cómo se la van a encontrar y la están devaluando al mismo tiempo. A mí esto, Jerónimo, me parece alucinante, que encima de que están ocupando tu casa, que seguramente te la están destrozando, tengas que pagar por volver a recuperar tu casa, o sea, por echar a los ocupas. ¿Tan mal está la normativa, la legislación, que no protege al propietario para nada? Y no solo eso, María, además tienes que pagarles la luz y el agua, y ojo cómo se te ocurra cortarla o dejar de pagarla y que la corten, porque entonces vas a recibir una denuncia que vas a perder por acoso inmobiliario, ¿eh? Y si tienes una piscina grande, pobre de ti. El otro día vi una noticia que 2.000 euros de luz, de agua, por llenar la piscina. O sea que es increíble. Desde vuestra asociación de agentes de la propiedad inmobiliaria denunciáis el repunte de la ocupación precisamente en esta zona del litoral, pero ¿cuáles son los procedimientos, ¿no? ¿Qué herramientas tenéis para poder gestionar esta situación?
A ver, el gobierno nuestro de la región de Murcia sacó un decreto, una ley, para precisamente defenderse de la ocupación, pero realmente no es más que un brindis al sol, porque lo único que hace pues es crear un registro de ocupas, porque conocemos solo la punta del iceberg. Piensa que la gente ya va sabiendo de qué va esto de los ocupas y sabes que si te metes en un procedimiento judicial van a estar 2 o 3 años. Entonces casi todo se arregla de otras formas, desde con empresas antiocupas a pagarle al ocupa, ofrecerle cantidades importantes de dinero para que se vayan, siempre con el riesgo de que te vuelva a entrar otro, por supuesto. Y lo único es que la única solución posible que hay es que nos apoye la legislación nacional. O sea, modificaciones del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Penal, modificaciones nacionales con un gobierno que tenga claro que quiere acabar con este problema. Porque esto de verdad es un problema, solo lo sabe quien lo sufre, porque lo vemos en las noticias y vemos, bueno, una noticia más, pero el que lo sufre es que es frustrante. A nosotros nos ha pasado muchas veces que como agentes de la propiedad inmobiliaria hemos intervenido en una compraventa y en el proceso de la venta se ha metido un ocupa. A veces ha llegado el comprador ya con la escritura, y que antes de meterse en la casa se le ha metido el ocupa, llega con la escritura y dice, oye, que yo acabo de comprarla, y el ocupa dice, oye, yo lo siento, yo estoy aquí, me ha dicho mi abogado que puedo seguir estando aquí y de aquí no me echa nadie porque tengo un hijo menor. Es un problema muy serio. Desde el punto de vista de ese mismo tipo de cliente, digamos, dice, sí, pues la vivienda puede ser un derecho, pero también lo es la comida. Y si me meto al Mercadona y me salgo con el carro y no paso por caja, ¿qué ocurre? Me paran, la comida vuelve al supermercado y yo puedo tener problemas legales, pero con una casa no pasa nada. Claro, en este caso protegen a los ocupas que están ahí, como tú decías, si además hay menores de por medio, ya estás perdido. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero la ocupación no debe ser legal, obviamente, pero bueno, no me voy a meter yo en esos charcos. Otro asunto que quiero comentar contigo es que, como agentes de la propiedad inmobiliaria, entiendo que es parte de vuestra, o sea, es una herramienta más de trabajo, pues los típicos carteles de se vende o se alquila, pero precisamente para los ocupas es como un cartel llamativo, ¿no? De wow, vivienda libre, vamos allá. Entonces, un rótulo luminoso. Sí, ¿no? Es una, bueno, pues un arma de doble filo. Sí, es que de hecho cada vez se utilizan menos los carteles porque nosotros mismos o nuestros clientes no queremos que se pongan los carteles, por eso tiene un efecto llamada muy peligroso. Y si se mete uno, es que ya os digo, es muy difícil sacarlo. Complicadísimo. Bueno, Jerónimo, pues desde aquí, bueno, pues ponemos toda nuestra parte para informar de la situación y esperemos que esta normativa y esta legislación, tanto regional como nacional, pues os favorezca de alguna manera a vosotros, a la propiedad inmobiliaria y a los propietarios de sus viviendas que las tienen ocupadas. Muchas gracias y a la vuelta de vacaciones te esperamos aquí en el plató, ¿eh? Por supuesto. Siento no haber podido ir, pero me has pillado justo la semana que me tomo en todo el año. Claro que sí, a descansar, que es necesario. Gracias por dedicarnos estos minutos en tus días de vacaciones. Hasta pronto. Gracias a vosotros y a ti. Pues continuamos en Quédate conmigo. Después de este apunte de actualidad nos vamos a ir de nuevo a Fuente Álamo, donde